Chihuahua 2 invitan. Radio Universidad 104.1 FM. Audioactiva tus ideas. Los derechos los ejercemos todas y todos, y esta vez te tocan. Bienvenidos a su programa La Defensoría te escucha. Llegó la hora de informarte con la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios. Comenzamos. Ok, listo, Diego, ya. Buen día a todas y a todos quienes nos están escuchando a través de Radio Universidad, el 104.1 de FM, así como quienes nos están acompañando a través de la página de Facebook de la Defensoría. Les damos la bienvenida a otra emisión más de la Defensoría te escucha, el programa de radio de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios de la Universidad Autónoma de Coahuila. Les saluda Diego García, su anfitrión. Y pues bueno, en esta ocasión abordaremos un tema de suma importancia, como ya lo pudieron ver por ahí en la publicidad en Facebook. El tema es derechos humanos y comunidad LGBTI. Para ello quiero presentarles a nuestro invitado el día de hoy, Miguel Morales de la Rosa. Miguel es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila. Es cursante de la especialidad de Género y Derechos Humanos en la Academia Interamericana de Derechos Humanos y cursante también de la maestría en Derecho con especialización en litigación oral por California Western School of Law. Ha realizado pasantías tanto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente se desempeña como coordinador jurídico de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza. Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto poder saludarte y compartir este espacio contigo. Muchas gracias, Diego, primero que nada por la invitación, así como también a todo el equipo de la Defensoría, la doctora Magda, la titular de dicha Defensoría. Les envío un gran abrazo y un gran saludo. Pues bueno, como hace un momento comentamos, hoy tenemos un tema muy interesante en la mesa y qué mejor que tú para poder hablarnos de él. Sin más preámbulos, Miguel, dime o cuéntame, ¿dónde surge el movimiento de la comunidad o de la población LGBTI+, y cómo se integra esta población? Mira, los movimientos inician, hay que entender que en cada una de las partes del mundo y de los países ha sucedido de forma distinta. Y la comunidad o la población también se han desarrollado y se han organizado de forma distinta en cada uno de los lugares, ¿no? Oficialmente tenemos la muy conocida respecto a la situación que sucedió en Nueva York, en Estados Unidos en 1969. A partir de ahí, en los disturbios de Stonewall, a partir de ahí generó de una u otra forma un impacto en muchos otros lugares del mundo, ¿no? Es ahí donde se organizan y para exigir derechos. Por ejemplo, no es coincidencia que a partir de aproximadamente en 1970 en México ya tuvieron mucho mayor organización y un movimiento mucho más especializado en la exigencia de los derechos. Esto pues derivado de la necesidad y muchas omisiones en materia de derechos humanos hacia esta comunidad. En México particularmente, como te comento, si bien es cierto, es una comunidad que siempre ha existido. Es una población, las personas homosexuales, lesbianas, las personas trans, siempre hemos existido, pero en ciertos momentos de la historia es cuando nos hemos organizado para exigir derechos. Como te comento, en México por lo menos es aproximadamente a partir de 1970 y en 1979 se lleva la primera marcha del orgullo aquí en México. Entonces
en realidad en el mundo tenemos muchos años y muchos lugares en donde exigimos esos derechos y las exigimos de forma distinta, pero sí hay un parteaguas a partir de los disturbios de Stonewall que de una u otra forma sí despertó un gran enojo por parte de la comunidad, ya después de tanto tiempo estar de una u otra forma ocultos y ocultas y en donde se nos negaban los derechos humanos y en donde se nos siguen todavía negando derechos humanos. Claro, y en virtud de este evento que comentas de 1970, en el contexto mexicano específicamente, desde tu punto de vista, ¿cómo ha ido evolucionando el reconocimiento de los derechos humanos de esta población, tanto en México como, claro, en el estado de Coahuila? Fíjate que yo veo todas estas exigencias y manifestaciones por parte de distintas comunidades y poblaciones de una forma muy amigable, porque se unen unas con otras. Es decir, las marchas del orgullo han sido también integradas y apoyadas, por ejemplo, por colectivos feministas. Si bien te comentaba que en 1979 fue la primera marcha del orgullo aquí en México, la comunidad LGBT ya había participado en otras marchas anteriormente y había exigido otros derechos. Principalmente se había involucrado mucho con movimientos de izquierda. Entonces, hemos visto a lo largo de la historia un montón de luchas por parte de la comunidad LGBT. Muchas de ellas tal vez no se han obtenido los resultados que hemos esperado, pero hemos alcanzado también grandes logros, como por ejemplo el matrimonio igualitario, que Coahuila y Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, fueron los parteaguas para establecer estas uniones civiles entre personas del mismo sexo. Posteriormente pues ya se evolucionó matrimonio igualitario, pero fueron los primeros estados en abordar dichos temas y en abordar derechos, reconocer derechos que se nos habían negado durante muchos años. Actualmente ya tenemos alrededor de 19 estados en todo México que han aprobado el matrimonio igualitario, lo cual es sin duda parte de los resultados de esta exigencia de las colectivas y de los colectivos. Entonces, sí hemos avanzado en gran medida. Lo que sí es importante resaltar es que como vamos evolucionando con la sociedad, también las exigencias van a ser distintas. Es decir, en el año de 2007, 2011, la exigencia era, incluso nos vamos un poco más atrás, en 1970, las exigencias era en muchas partes del mundo incluso que se despenalizara la homosexualidad, porque en ese entonces, todavía hay en muchos países, pero en ese entonces habían más los lugares en donde estaba penado ser persona homosexual. Y no se diga el resto de las letras de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, posteriormente, en 2006, 2007, 2011, en México se estaba exigiendo derechos en cuanto a matrimonio igualitario, el tema también de la adopción. Posteriormente se llevó a cabo el tema de la identidad de género. Actualmente se está exigiendo el tema de tipificar delitos de odio en contra de la comunidad LGBT. Es
decir, conforme vamos avanzando y evolucionando como sociedad y como población y como comunidad LGBT, vamos identificando cuáles han sido las barreras que nos han impedido para el goce y disfrute de los derechos humanos. Entonces, particularmente en México, sí se han visto grandes cambios. Sin embargo, es triste, pero sí es uno de los países con un mayor índice de homofobia y transfobia y LGTB-fobia en general, ¿no? En donde todos los días se asesinan mujeres trans, en donde todos los días se comete discriminación. Y es algo que no podemos pasar por alto. Si bien es cierto, en cuanto a la legislación, por lo menos aquí en Coahuila, sí hemos estado por muchos años a la vanguardia. Te digo, desde 2007 ya Coahuila estaba en el tema de la unión civil entre parejas del mismo sexo y fue también de los primeros estados en establecer el derecho a la identidad de género. Sin embargo, no solamente hay que prestar atención en el tema legislativo, sino también en un tema de la sociedad, de que la sociedad entienda que todos y todas somos personas, y también en cuanto a las instituciones, el cómo llevan a cabo y cómo ejecutan día con día la ley. Sí, como lo comentas, creo que el hecho de que a nivel nacional se hayan dado estos cambios progresivos, tanto en la normativa como en las acciones de las autoridades, incluso se ve reflejada en el camino judicial, ¿no? De las instancias de los tribunales a nivel nacional. Y bien lo señalabas tú, existen algunas ocasiones en las que se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, sobre el tema de pensiones, en el caso de parejas del mismo sexo, también sobre el matrimonio, e incluso a lo mejor ya con el tema de los estereotipos sobre la masculinidad, también sobre el tema de guarderías, que se relaciona mucho con el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Pero fuera del contexto nacional, por poner un panorama y un área específica, en el contexto interamericano, ¿cuál ha sido el avance en el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI? Fíjate que en el tema del sistema interamericano también ha sido muy enriquecedor, sin duda. Es decir, comenzamos con una sentencia como contra Colombia, Duque contra Colombia, en donde precisamente lo que mencionas es el caso fue uno de los casos paradigmáticos en tema de derechos LGBT, porque pues precisamente se le negaba el tema de la pensión a una pareja de esta relación entre personas del mismo sexo cuando una de estas fallece, ¿no? Entonces, afortunadamente la Corte se mete al estudio de dicho caso y resuelve, ¿no? Por otro lado, también tenemos el caso de Atala Rifo y Niñas contra Chile, donde también ves un tema de discriminación. No solamente, y es muy interesante cómo lo ve la Corte, porque te dice que no solamente ellos ven el tema de la discriminación por una orientación sexual real, sino también por una orientación sexual percibida, porque eso es una realidad. Muchas de las veces se cometen crímenes de odio por el simple hecho de que las personas asumen una orientación o una identidad de género de las personas por cómo se comportan, es decir, por su expresión, por cómo se expresa la persona, sin siquiera saber si sí o no lo es. Y eso es algo que sucede y que lo ha dicho la Corte. Incluso hay un caso también paradigmático de la Corte que se llama el caso Flor versus Ecuador, si no mal recuerdo. Ese
ese caso, pues precisamente era una persona que él trabajaba en el tema militar, sin embargo, posteriormente fue despedido porque se asumía que él era una persona homosexual, cuando él abiertamente decía que él no se identificaba como una persona homosexual, sino se identificaba como una persona heterosexual. Y sin embargo, la Corte Interamericana sí señala, a mí no me interesa si sí, en este caso en particular, si sí o no es, ¿no? Es decir, no le interesa su orientación sexual. A mí lo que me interesa es que en este caso se le discriminó porque se pensaba que esta persona, su orientación sexual era homosexual. Entonces, sin duda, la Corte Interamericana también ha sido un gran aliado en tema de derechos humanos. No olvidemos su última sentencia, que es la sentencia Azul Rojas y otras contra Perú, la cual también ahora le agrega otro elemento, que es el tema de la identidad de género y el tema de tortura. Es decir, la Corte Interamericana también ha ido evolucionando. Por ejemplo, vemos la primera sentencia, que fue la sentencia de Duque contra Colombia, que manejaba un tema de orientación sexual. Y si vemos la última sentencia que emitió, que fue la de Azul Rojas y otra contra Perú, que ya trae un tema de identidad de género y de tortura. Entonces vemos que la Corte Interamericana, el criterio y el estudio de la Corte Interamericana ha ido evolucionando respecto a las necesidades que se han planteado en toda América Latina y el Caribe. Sin duda son casos que todas las personas deben de leer, todas las personas defensoras en derechos humanos deben de tener conocimiento de estas, porque brindan un parteaguas desde cómo llamar a cada una de las categorías o cómo referirnos hacia las personas, hasta el momento de cómo resolver casos de discriminación, de tortura, de identidad de género, de expresión de género, de orientación sexual. Entonces son sentencias muy enriquecedoras y que analizan un contexto específico, tanto de un país en lo particular como de todo un análisis de una América Latina en general. Eso en cuanto a la Corte Interamericana. Sin embargo, no hay que perder de vista que el sistema interamericano también se involucran otros organismos que también son de gran ayuda y nos pueden proveer de mucha información, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también recibe casos y que en muchos de estos casos se quedan en recomendaciones hacia los países, y también hace análisis para contextos generales de toda América y también para países en particulares. Les recomiendo ampliamente que lean los libros que ha emitido la Comisión Interamericana en materia de derechos humanos de la comunidad LGBT, porque habla específicamente de cuáles son los retos de cada uno de los países. Por ejemplo, aprovecho para comentarle que uno de los retos en México y en la mayoría de los países es que no hay datos de no hay cifras respecto a crímenes en contra de las personas LGBT o situaciones de discriminación en contra de las personas LGBT. ¿Por qué? Porque pues de entrada pues es complicado que las personas se identifiquen o públicamente como personas LGBT. Esto pues derivado de un contexto de violencia y de miedo generalizado que se ha llevado en contra de las personas. Entonces, si las personas no tienen miedo de identificarse en tales rubros, pues evidentemente también no hay datos certeros que nos arrojen. Entonces, si no hay datos, es difícil implementar políticas públicas y es difícil establecer medidas para contrarrestar la triste realidad que vivimos en muchos de los países y en muchos estados de México. Entonces, sin duda, el sistema interamericano sí ha sido un parteaguas
derechos humanos de la comunidad LGBT. Mike, sin duda estamos en el mismo canal. Yo creo que igual la falta de información respecto a los problemas o los principales obstáculos en materia de derechos humanos de la población LGBTI, pues complica muchísimo la implementación de estas estrategias que comentas, ¿no? Por parte de los estados para atender precisamente las recomendaciones que pueda hacer órganos como la Corte o la Comisión en el Sistema Interamericano, e incluso lo mismo que declara la Suprema Corte, ¿no? Entonces, pues de momento ha sido una charla muy enriquecedora. Antes de poder despedir el programa, a mí me gustaría conocer tu postura, tu opinión, no solamente como especialista en género, no solamente como abogado, sino también como miembro de la comunidad universitaria, respecto a qué es lo que falta o cuáles son las áreas de oportunidad al interior de la universidad para poder garantizar plenamente los derechos humanos de todas y todos, ¿no? Sí, voy a ser muy preciso porque en esta pregunta, porque sí yo veo claramente cuáles son las necesidades de la universidad en este tema. Yo creo que de entrada la Universidad Autónoma de Coahuila debería de establecer cuotas LGBT para el tema de becas para maestrías, lugares en las licenciaturas y becas para quienes de oportunidades para quienes viajan al extranjero. Estas cuotas LGBT sin duda deben de establecer la universidad, porque las personas LGBT no estamos en un piso parejo respecto al resto de la población universitaria, y por lo tanto hay que seguir los pasos de otras universidades en el mundo, llamemos Harvard, Oxford o otras universidades que tenemos en América Latina y en el mundo, ¿no? Que sí toman en cuenta la orientación, identidad y expresión de género de las personas al momento de dar una beca o aceptar en alguna de las licenciaturas, maestrías, es decir, en algún posgrado, ¿no?, de las universidades. Yo creo que esa sería una buena estrategia por parte de la Universidad Autónoma de Coahuila particularmente, y que sería un gran parteaguas si lograra establecer este tipo de mecanismos. Porque si nos vemos en la actualidad, si nos vamos a números, ¿cuántas personas LGBT logran irse al extranjero? ¿O cuántas personas LGBT logran tener un posgrado? Es decir, son mínimas las personas quienes mayor logran estos lugares y estas oportunidades. Son gente con determinadas características, ¿no? Y deja a un lado estos grupos que durante años, como hemos platicado, han estado en el olvido y se nos han negado muchos derechos. Entonces, una cuota LGBT en materia universitaria sería, yo creo que indispensable y muy enriquecedor para la comunidad LGBT. Pues Miguel, no me queda más que agradecerte a nombre de toda la Defensoría, porque realmente este tema es tan amplio y es tan interesante que nos podría dar incluso para un mes de programas hablando sobre la temática, incluso más tiempo. Debido al espacio que tenemos, tendremos que cortar aquí. Te agradezco nuevamente por haber aceptado nuestra invitación a participar, y pues te invitamos también a que estés al pendiente tanto del programa y que puedas participar, si así lo deseas, en las próximas emisiones. Y bueno, antes de despedir el programa, también le quiero comentar a toda la audiencia que el próximo miércoles estaremos abordando un tema también muy interesante en materia de derechos humanos de las personas migrantes. Quien nos acompañará en la siguiente emisión, como pudieron ver también ahí por Facebook, es Andrés Díaz Fernández, quien es abogado e investigador en materia de derechos humanos. Entonces, Miguel,
sin duda ha sido un espacio muy enriquecedor para todos y todas. Te agradecemos nuevamente. No sé si quieras agregar algo más antes de cerrar el programa. Pues agradecerles principalmente a ustedes por la invitación, a todo el equipo de la Defensoría, a Radio Universidad, y pues invitarles a seguirnos preparando, a seguirnos trabajando en materia de derechos humanos, en materia de derechos humanos de las personas LGBT, y seguir trabajando y exigiendo y resistiendo por los derechos que nos corresponden. Les envío un gran saludo a todos y a todas, y espero verlos pronto en otra emisión por parte de la Defensoría. Bueno, sin más que agregar, nosotros les agradecemos a todos y a todas por habernos escuchado el día de hoy. Recuerden que tenemos una cita el siguiente 11 de noviembre, siguiente miércoles, en el mismo horario, 10:30 a 11, por la frecuencia 104.1 FM de Radio Universidad. Yo agradezco a Miguel por su participación, agradezco a Mayela también, quien nos acompaña en cabina, y a Paola, quien nos apoyó en las cuestiones técnicas. Este fue su programa, La Defensoría Te Escucha, y los dejamos con la programación de Radio Universidad. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti, Mayela, muchas gracias. Hasta luego. Bye, bye. Bueno, Mike, pues ahorita ya casi terminamos también aquí en la transmisión en directo en Facebook. Ya salimos del aire en Radio Universidad. Y pues bueno, no sé si quieras comentar algo más, agregar algún punto en específico. ¿Nos podrías dar incluso bibliografía para empezar a introducirnos en el tema? Que creo que, como lo comentas, es muy importante que podamos seguir actualizándonos en materia de derechos humanos y sobre todo en estas temáticas que están vigentes y que son súper importantes para prepararnos, no solamente a quienes se dedican en funciones de derecho, sino también en otras disciplinas. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar antes de cerrar la transmisión acá en Facebook? Sí, yo creo que y es una muy buena opción el tema en cuanto a una persona que quiere incluso comenzar a involucrarse en estos temas, todo el trabajo que maneja la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si ustedes se meten en la página de dicha institución, ahí va a venir varios libros. Hay uno que se llama Violencia LGBT. Ese particular creo que es un buen libro porque incluso, aquí lo tengo, se llama Violencia contra Personas LGTBI, está en físico, pero también está en modo digital de forma gratuita. Es información que te explica de entrada, te da conceptos, posteriormente te lleva a cuál es la situación en cada uno de los países. Entonces, la Comisión Interamericana lo que hace es un estudio durante todo un año o más tiempo para poder emitir este tipo de publicaciones. Entonces, recomiendo totalmente, ya sea que sea una persona que apenas se quiera involucrar en estos temas o que ya tenga experiencia, sin duda les va a beneficiar. Y como tú decías hace un momento, sí, el tema de derechos humanos de las personas LGBT es un tema grandísimo y se puede abordar desde distintos factores: el tema legislativo, judicial, matrimonio igualitario, adopción, identidad de género, crímenes de odio, contextos culturales, sociales, políticos. Es decir, a veces pensamos que el tema de las personas LGBT es como un tema aislado y muy corto. Sin embargo, si nos metemos al estudio, podemos identificar que es un tema pues realmente extenso y que ha estado involucrado en muchos temas. Y que sin duda es algo que todos deberíamos de tener en cuenta. Incluso muchos de los países ya está dentro de el tema de historia LGBT ya está dentro de sus libros de educación
educación básica. Entonces, pues los invito pues a seguir preparándonos, a leer los casos de la Corte Interamericana, a estar pendientes en sus estados y quiénes son nuestros representantes en el Poder Legislativo, quiénes están en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, qué leyes se han emitido en materia de derechos humanos LGBT, cuáles nos faltan que emitan en el Poder Judicial, estar pendiente a qué derechos, a qué sentencias se han pronunciado, cuál es el criterio de él o la juez respecto a estos temas. Entonces yo sí los invitaría, y creo que es una obligación por parte de la sociedad de involucrarnos en ese sentido, porque no debemos de ser una sociedad apática y mucho menos que sea omisa solamente porque no son temas que a lo mejor y les afecte directamente. Como sociedad, de una u otra forma, todas las situaciones y todos estos temas nos llegan a afectar. Entonces yo sí los invito a investigar, a prepararse, a exigir, a preguntar, porque cada vez vamos evolucionando y como sociedad y vamos teniendo nuevos retos en todos los temas y en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Claro, y realmente lo que comentas es muy importante, el hecho de estar al pendiente de quienes nos representan o de los avances que se puedan dar por parte de las instituciones del Estado. Y aparte de estas recomendaciones que ya nos has dado, habrá parte de la comunidad también que sea más como, digamos, más afín a películas, series, todo este tipo de material. ¿Hay algo en específico que nos puedas recomendar en este sentido? ¿Alguna película interesante, documental? Sí, bueno, de películas hay varias que, como tú dices, seguramente para muchas personas que a lo mejor y no estén tan interesadas en el tema jurídico, pero que les interesa pues tener como toda esta referencia histórica y social, pues estén al pendiente de entrada porque ya va a salir la película de los 41, creo que se llama. Ya este mes debe de estar saliendo y que sin duda pues también refleja una parte de historia historia LGBT muy importante allá cuando estaba Porfirio Díaz. Entonces esa sin duda no se la pueden perder, pero también tenemos películas que ya las pueden encontrar en distintas plataformas, como por ejemplo Call Me By Your Name, está también La Chica Danesa, entonces está también la de pues muchas, incluso muy antiguas, desde Secreto en la Montaña, que yo me acuerdo que es como de las primeritas, que reflejan de una u otra forma un contexto y una situación que muchas personas LGBT vivimos, ¿no? Si bien no son temas jurídicos, sí son temas sí son temáticas que nos invitan a replantearnos cuáles han sido nuestros privilegios. Incluso para mí, los privilegios que yo tengo como persona homosexual de 23 años y que se desarrolla en pleno 2020, todos los privilegios que tengo respecto a una persona homosexual que vivía en 1969 y que vivió los disturbios de Stonewall o en 1910, que eran una situación histórica y social muy, muy distinta. Es decir, el chiste es cuestionarnos siempre cuáles son nuestros privilegios y tratar pues que los derechos estén mucho mejores para las nuevas generaciones que vienen detrás de todos nosotros y nosotras. Bueno, Mike, pues nuevamente muchas gracias por esta plática que tuvimos. A mí en lo personal me gustó muchísimo y pues ten por seguro que te estaremos ahí
insistiendo para que vuelvas a acompañarnos en alguna otra emisión. Por ahora doy por terminada esta transmisión en Facebook. Pueden seguirnos ahí en redes sociales. Aparecemos como Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios. Y pues nada, con esto terminamos la transmisión en vivo. Los esperamos el siguiente miércoles en punto de las 10:30 de la mañana. Nos vemos.